El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, breves y sencillas palabras para demostrar la sabiduría de Dios, las que utiliza Jesús. Aquellos, como dice San Mateo, sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, es decir, autoridades máximas, fueron a Jesús a preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? Muchas veces nosotros también acudimos a Jesús a la oración a preguntarle cosas. Por ser personas, por tener inteligencia, hay cosas que a veces nos preguntamos, que queremos saber en orden a la visión de nuestro modo de actuar. ¿Cómo tenemos que hacer? Si yo supiera esto, si yo supiera cómo actuar en este momento, en estas circunstancias, entonces tendría las cosas más claras y podría actuar de otra manera. Pero cuando no entendemos el por qué suceden las cosas, nosotros nos preguntamos ¿por qué? Aquellos preguntaban a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Y vean la respuesta de Jesús. ¿Está bien? Si tú preguntas, yo te voy a contestar, pero tú también me tienes que contestar a otra pregunta. Cuando nosotros vamos a la oración empezamos a preguntarle al Señor: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no sucede tal cosa? ¿O por qué, si estoy pidiendo, no hace lo que yo digo? Tengamos esto en cuenta. La deliberación que nos pone San Mateo, ciertamente no lo hicieron en voz alta, no empezaron a decir: es que si decimos esto, tú nos vas a decir esto. Y si decimos lo otro, tú nos vas a decir, la gente va a decir. Entonces, no lo sabemos. Lo hicieron allá en corrillo, entre ellos, pero Jesús lo sabía, sabía lo que hablaban y se los contó a los apóstoles, por eso San Mateo lo escribió después. A veces no tenemos respuesta cuando nosotros oramos y preguntamos a Dios las cosas por una razón, por nuestra actitud, porque no estamos dispuestos a aceptar la verdad. Aquí está bien claro
en su deliberación, pueden decir que sí o que no. Claro que se inventan un tercer camino, la del no sabemos. Entonces, ante la pregunta de Jesús, os voy a hacer yo también una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de la tierra? Podrían decir, ¿del cielo o de la tierra? Y ellos inventan una tercera salida. No sabemos. No responden a la pregunta que Jesús les hace. Entonces, Jesús también es libre. Por eso ten en cuenta que cuando tú oras al Señor y te pones a preguntarle por qué te sucede esto, por qué no sucede lo que tú has pedido, por qué si has pedido esto y has hecho tal cosa, por qué no te da lo que estás pidiendo, etcétera, que Jesús también está esperando, te va a preguntar ciertas cosas. Él te va a comprometer. Espera de ti una cosa. Si tú te pones a preguntarle, quiere que haya total sinceridad. Cuando uno ya viene, diríamos, maleado, con intención de comprometer o de acusar, hoy no nos ha tocado leer el libro de Job, donde Job cuestiona a Dios por qué le suceden las cosas. Y Dios calla. Tiene unas razones superiores que Job no puede entender. Cuando estos escribas y fariseos se acercan, sumos sacerdotes y fariseos se acercan a preguntarle a Jesús, ¿con qué poder, con qué autoridad vienes a hacer lo que estás haciendo? Jesús lo que les pide es sinceridad. Es decir, si te doy la respuesta, ¿qué vas a hacer? ¿Aceptar mi respuesta? Entonces, si estás en humildad y aceptas la respuesta, la que sea, estás capacitado para saberlo. Pero si solamente vienes a atacarle a Dios y a excusarte tú, entonces no estás preparado para la verdad. Y esto es lo que Jesús nos pone delante. Dicho de otra manera, ¿por qué muchas veces nosotros oramos y no tenemos respuesta? Porque no estamos en esa disposición de aceptar la respuesta. Porque no somos sinceros, no somos humildes. Porque si Dios nos diera la respuesta, nosotros nos rebelaríamos contra eso. Y entonces, no olvidemos una cosa, que Él es Dios y Él no está obligado a dar las respuestas al que le pida por la sencilla razón de que se lo pide. Él quiere que nosotros nos pongamos en nuestro sitio. Tú eres la criatura, yo soy su criatura, soy yo el que tengo que aceptar lo que Dios hace y dice. No es que voy a pedirle cuentas a ver si lo hace bien o mal. Cuando yo me pongo en mi sitio, en la humildad, simplemente acepto lo que Dios hace porque es Dios. Y entonces, si pregunto, es para saber cómo tengo que actuar ante esas circunstancias que yo no entiendo. Y lo que le pregunto, si lo hago humildemente, es, Señor, no entiendo estas circunstancias. Estoy pidiendo una cosa, pero veo que no. ¿Qué es lo que debo de pedir? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo esperas que yo actúe en estas circunstancias? Si no lo sé, te pregunto para que tú me digas y poder saber y acertar con lo que tú quieres que yo haga. Hoy que celebramos a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, hay una enseñanza que nos da San Juan de la Cruz y es
Él me pone la subida al monte, donde en lo alto del monte está Dios. Pero en esa subida, ese acercarme hasta Dios, hasta el encuentro, el abrazo, el contacto pleno con Dios, o lo que él llama también la transformación en Dios, es el camino que le llama él de las nadas. No querer saber nada, no querer gustar nada, no querer tener nada, no aspirar a satisfacciones, a gozos y posesiones, dominio, autoridad, honores de este mundo, de aquí, si de verdad quieres poseer a Dios plenamente. San Juan de la Cruz pone eso que todos sabemos de en un recipiente no caben dos contrarios. Si tengo aceite y quiero poner agua, tengo que sacar el aceite para meter el agua. Pero si lo quiero llenar de un líquido, tengo que sacar el contenido y vaciarlo para que pueda ser llenado. Pues muchas veces nuestras preguntas a Dios, nuestras cuestiones, no son porque estoy en esa disposición de vacío, de decir, Señor, no vengo a cuestionarte lo que tú haces, no vengo a juzgar si tú has obrado bien o mal, no vengo a examinar tu modo de proceder. Lo que quiero es saber cómo tengo que actuar, qué es, hacia dónde me tengo que orientar, porque si no sé hacia dónde voy, estoy desorientado. Pero lo que no quiero es equivocar el camino, perder el tiempo en cosas que me parece que son lo que tú quieres y que resulta que van por otro camino. Por eso te pido humildemente que tengas a bien, que si a ti te parece, que si es el momento oportuno, me digas lo que debo de hacer, cómo debo de actuar, qué es lo correcto en este momento. Cuando uno pregunta a Dios humildemente y en una disposición de aceptar plenamente lo que Él me diga, por eso aquellos judíos, vean ustedes, en esta deliberación lo dicen, y aquí está la intención bien clara. ¿Por qué preguntaban a Jesús? ¿Con qué poder, con qué autoridad haces esto? No precisamente porque si vienes del cielo es para aceptar lo que tú nos digas. Si vienes de los hombres, entonces saber que tú tienes tu autoridad y nosotros tenemos otra autoridad. Entonces eres tú el que tienes que aceptar porque nosotros tenemos autoridad de Dios por ser sumos sacerdotes, por ser de los dirigentes que Dios ha puesto en su pueblo escogido. Ellos no están en plan de aceptar la palabra de Dios. Están en plan de juzgar a Jesús para ver cómo lo someten. Pues cuando nosotros acudimos a Dios con una actitud soberbia, cuando nosotros acudimos a Dios a preguntarle las cosas, no con la intención de aceptarlo plenamente, no con el propósito de saber cómo tengo que actuar para colaborar con ese plan de Dios, no esperes que Dios te dé respuestas. Consecuencias. Primera, si cuando oras y pides a Dios no tienes ninguna respuesta, no es porque Dios está sordo, no es porque Dios no te ama, no te hace caso, no te escucha, no es por eso, es porque tú no estás dispuesto, bien dispuesto, es porque tú estás en una actitud equivocada, es porque no lo haces bien, no preguntas debidamente. Entonces no cuestiones a Dios, cuestiónate tú. Mira a ver por qué no tienes una respuesta, entonces empieza a examinar
¿Qué es lo que estás haciendo mal? En ese modo de cuestionar, en esa pregunta que haces, en esa intención que tienes. Examínate en todos los adjuntos a ver si no eres tú el que está obrando mal. Y otra cosa, ¿por qué todo lo que yo le pregunto a Dios tiene Dios que responderme? ¿Por qué va a ser Dios el que siempre tiene obligaciones y le negamos sus derechos de Dios? ¿Por qué no me planteo yo mis obligaciones, no de Dios, sino de criatura, a aceptar lo que Dios hace? Cuando nos falta esta humildad, entonces ocurre que si a mí me falta la humildad, Dios no me va a responder y espera que tenga la humildad. Pero el humilde no exige a Dios explicaciones. El humilde está contento con lo que Dios hace, por una razón, porque lo hace Dios y se alegra. No pide explicaciones del por qué suceden las cosas. Simplemente quiere saber el cómo actuar para colaborar con Dios. El humilde sabe esperar el momento adecuado. Miren, San Juan de la Cruz estuvo preso y lo pusieron preso y lo querían incluso matar, simplemente porque quería reformar la Orden del Carmelo. ¿Qué hizo? Rebelarse con Dios, empezar a preguntarle. Aprovechó el tiempo que estaba en la cárcel fue para él la noche oscura, para escribir el libro de sus libros que tiene él, que escribió San Juan de la Cruz, La Noche Oscura. Sus experiencias, su vivencia ahí, dejó a Dios que actuara. Y en aquella cárcel tenía su carcelero y tenían su pena. Entonces la pena era que todos los días le daban una paliza, unos azotes. Todos los días lo azotaban. Y un día el carcelero se le olvidó azotarlo. Y entonces él lo llamó. Y cuando llegó el carcelero, ¿qué quieres? Dice, oye, que hoy se te ha olvidado los azotes. Y aquello fue lo que le hizo al carcelero pensar, dice, ¿cómo? Me está recordando que se me ha olvidado darle los azotes. Este no puede ser un culpable, este no puede ser una persona soberbia. Y ya eso le hizo cambiar al carcelero y decir, no puede ser. Ningún preso, ningún condenado, ninguna persona malo está pidiendo que le den la pena, la penitencia. Y entonces el carcelero fue el que le ayudó a escaparse. Le puso los medios y hizo las cosas para que pudiera escaparse. Y San Juan, simplemente, viendo que era la voluntad de Dios, que ahora pudiera escaparse porque lo querían matar, y ya lo estaban matando de hambre, entonces aprovechó la ocasión y se escapó. Y ya con eso salió de ahí. El humilde acepta los planes de Dios. El que no cuestiona a Dios qué es lo que hace y por qué hace las cosas, sino que quiere saber cómo actuar, cuando no ve nada, esa noche oscura de San Juan de la Cruz o esas nadas, espera pacientemente a que Dios manifieste su voluntad y después, el tiempo que sea, Dios termina manifestando qué es lo que quiere claramente. Y entonces se alegra y colabora con eso que Dios le manifiesta que Él quiere. No nos olvidemos que Él es Dios. No le pidamos por qué hace las cosas, sino estemos como humildes, como la Virgen María delante del Señor. He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. ¿Y para qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Y cómo va a ser la cosa? ¿Y después qué va a venir? ¿Y yo qué voy a tener? ¿Y qué premio me vas a dar? Nada de empezarle un cuestionario a Dios por qué la elige y por qué hace lo que Dios hace. Simplemente se alegra de que Dios lo hace porque Él es Dios. Y la Virgen se alegró. Lo único que preguntó es cuando no sabía cómo tenía que hacer, y si quieres que yo haga esto, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Porque no sé por dónde empezar, no sé qué es lo que tengo que hacer. Y el ángel le explica. Es el Espíritu Santo el que va a venir sobre ti. Hágase en mí según tu palabra. No cuestiona nada. Aprendamos de San Juan de la Cruz. No queramos saber más de lo que debemos. Dejémosle a Dios que dirija las cosas, que dirija mi vida, que dirija el mundo, que Él sabe hacerlo muy bien. Y, como la Virgen María, estemos a colaborar con Dios sin esperar que Dios nos lo explique todo. Tú serás muy inteligente, muy sabio, pero Dios te gana. Entonces no esperes entender los caminos de Dios para empezar a actuar. Camina por donde Dios te diga, sin entender qué es lo que quiere, a dónde te lleva ese camino. Déjale actuar a Él, que Él es Dios y es bueno, sabe lo que hace y es bueno, lo hace bien. Por lo tanto, colaboremos como la Santísima Virgen y pongámonos en actitud de humildad, aceptando lo que Dios hace, lo que Dios dice. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.